Muy bien, amados. A veces pensamos que Dios nos ha prometido cambiar y mejorar nuestras condiciones de vida para disfrutar más de este mundo. A veces pensamos eso. ¿Por qué lo pensamos? Bueno, vivimos en este mundo. Somos estimulados por todas partes donde vemos. Nos despertamos con estímulos. Vivimos durante el día con estímulos y nos vamos a dormir inclusive antes de poder cerrar los ojos con estímulos. Y son estímulos que nos hacen pensar que Dios quiere que disfrutemos más de este mundo. Y por lo tanto llegamos a pensar que Dios está dispuesto a mejorar nuestras condiciones de vida para que disfrutemos más de la vida. Otras veces pensamos que Dios nos ha dejado la tarea de cambiar las condiciones de este mundo para mejorar nuestra vida. Pero ni lo uno ni lo otro es verdad. Dios tiene más interés de cambiarnos a nosotros mismos que cambiar el mundo que nos rodea. Dios tiene más interés en cambiar las personas que cambiar el sistema mundial, el sistema económico mundial, que cambiar el sistema de gobierno. Está más preocupado, interesado y enfocado en los cambios en sus criaturas que en los sistemas del mundo. Llámese estos ordenamiento global, comercio global, etcétera. ¿Para qué Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que al mundo que nos rodea? Bueno, para hacernos un instrumento evangelístico. Para eso está más interesado en cambiarnos a nosotros. Convertirnos en instrumentos evangelísticos que se ajusten al plan redentor de Él y a los intereses del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que si vamos a cumplir nuestro llamado de salvación y nuestra vocación cristiana, entonces debemos ocuparnos de nuestra salvación para ser usados en la salvación de otros. Si usted quiere ser un agente de cambio en este mundo, no se resista al verdadero cambio que el agente de cambio quiere producir en usted. Solo cuando está siendo cambiado por Dios es que puede ser un agente de cambio en los demás, especialmente un agente de cambio en los incrédulos. Ocuparse de la salvación, entonces, para un cristiano significa experimentar su salvación hasta lo más extremo. Experimentar los riesgos de salvar a otros. Eso es ocuparse de la salvación. No se logra, no se gana, sino que se lleva hasta la máxima expresión, y eso incluye riesgos. No somos los que cambiamos este mundo, pero sí podemos ser, hermanos, los que Dios usa para cambiar la vida de otros en este mundo. Y de eso se trata el mensaje que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Filipos. Ellos, al igual que nosotros, debemos ser luz para las personas incrédulas de este mundo. Por cierto, ¿alguna vez soñaron ustedes con ser una estrella? No una estrella de cine, ¿verdad? O una estrella de canto, o una estrella del deporte. Pero usted ya puede ser como una estrella para este mundo incrédulo. La palabra de Dios dice en este mismo libro de Filipenses: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Escuchen esto: en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, o como estrellas radiantes, como estrellas que irradian luz, como estrellas que alumbran. Se espera que los hijos de Dios como nosotros vivamos en el mundo así, en medio de la gente torcida en su mente y perversa.
sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y dijo el apóstol Pablo a ellos, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado con ustedes. El apóstol Pablo estaba motivando a los cristianos en Filipos que fueran como estrellas en su tiempo. Así que quizás nunca llegue a ser una estrella de la farándula en este mundo, y no debería aspirar a eso como cristiano, pero sí deberíamos vernos como estrellas en una generación oscura. No vamos a cambiar este mundo, pero podemos ser los instrumentos divinos a quienes Dios ha cambiado y sigue cambiando para usarnos, para cambiar la vida de otros a través de la palabra de vida. El domingo pasado dediqué la mañana para introducir este sermón a través de las palabras iniciales del verso 9 del pasaje que estamos considerando en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Si pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 11. Dice la palabra de Dios, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como les decía el domingo pasado, me dediqué a introducir este sermón a través de esas palabras iniciales que encontramos en el verso 9 que dice, y esto pido en oración. Esa expresión la expliqué, y a partir de esa expresión, antes de poder desarrollar el sermón, les expliqué el motivo del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba así por los cristianos? ¿Por qué el apóstol Pablo pidió en oración? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el apóstol Pablo nos compartió el deseo más profundo de su corazón como para llevarlos en oración? ¿Por qué? ¿Lo recuerdan? La manera de poder saberlo es poder rastrear ese motivo, ese por qué en el versículo anterior, versículo 8 primordialmente, porque el versículo 9 inicia con un y esa conexión entonces nos permite y nos obliga a hacernos preguntas, ¿por qué? Y aquí nos da el por qué. Y el domingo pasado aprendimos que tal deseo de orar por los cristianos era un profundo amor que había sido provocado ¿por quién, hermanos? ¿Se acuerdan? Por Cristo. Verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Es Cristo mismo quien provoca esto. Él me empuja. Y también les expliqué entonces a lo que se refirió el apóstol Pablo con la experiencia de orar. Les dije que, de acuerdo a la experiencia del apóstol Pablo, se refiere a la oración como una experiencia de temor reverente ante la cercanía de Dios, quien controla todo, de quien se espera todo y a quien se le puede confiar todo. De modo que el apóstol Pablo, a pesar de que él era el apóstol Pablo, sin embargo recordaba en la oración, siempre recordaba qué lugar ocupaba él en la creación. Y es precisamente en la experiencia de la oración donde la visión superior de Dios aumenta. Es donde la visión superior de Dios se hace más personal. También aprendimos que el apóstol Pablo nos está modelando una actitud. Y que esa actitud era un hábito en él y que debe ser un hábito en nosotros. Es una actitud adecuada y común en la tarea sacerdotal de los creyentes. Y esa actitud es el interés por los demás. Particularmente el apóstol Pablo aquí nos demuestra que en él existía una actitud de intercesión por el pueblo de Dios. Él dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes, y nos da a conocer el contenido de su oración. Y ahora nosotros, a través del sacerdocio de Cristo,
Todos nosotros que somos cristianos podemos acercarnos a Dios con seguridad y confianza para orar e interceder por otros, sabiendo que nuestro Dios atiende y escucha y responde tal como el apóstol Pablo lo hacía. ¿Sabía eso? Y por último, examinamos lo que muestra el apóstol Pablo, y es humildad. Humildad ante Dios, delante de quien está para orar, y humildad ante los cristianos, al demostrarles que Él está interesado más por ellos que por sí mismo. Y les decía el domingo pasado que la humildad se cultiva entre más pasemos delante de Dios orando, y sobre todo orando más por otros. Y la pregunta que nos dejaba el domingo pasado, este primer acercamiento al pasaje bíblico, era: ¿está usted motivado para desear lo mismo que el Señor desea para usted? ¿Está usted motivado a orar por las mismas cosas que el Señor desea en cada uno de sus hijos, como el apóstol Pablo lo deseaba y lo sabía? Y esta mañana entonces voy a retomar el sermón que he titulado Adecuado evangelísticamente, y esta es la segunda parte de esta serie. Hoy voy a iniciar entonces, vamos a ir directamente al desarrollo de lo que este pasaje nos enseña. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11? En esta sección aprendemos que la vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. La vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. Eso es lo que aprendemos a través de la idea que el apóstol Pablo trata de expresar en estos 3 versículos. O mejor dicho, en esta oración que él nos comparte, versículo 9 al 11, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Está claro que el apóstol Pablo está pensando en la vida cristiana, pero está mucho más claro que el apóstol Pablo está pensando en el alcance de esa vida cristiana. Y el alcance de esa vida cristiana a lo largo de todo el libro de la carta a los Filipenses es el alcance evangelístico. Como leíamos también en el capítulo 2, donde él dijo que como luminares en el mundo brillemos, alumbremos en una generación maligna y perversa. Ahora, ¿qué debe provocar esto que aprenderemos en Filipenses 1, 9 al 11? Debe provocar que nosotros seamos cristianos dominados por el Evangelio, que impactan el Evangelio. Seamos cristianos dominados por el Evangelio, que impactamos con el Evangelio. El apóstol Pablo no está pidiendo en oración para que haya un bienestar personal, de modo que podamos disfrutar mejor la vida relajada, para que podamos en nosotros alcanzar la máxima notoriedad en el mundo, para que nosotros podamos disfrutar de la prosperidad que tanto anhelamos y que algunos dicen que, como es costumbre, cada inicio del año, de un nuevo año, hay que ser optimistas con eso. El apóstol Pablo expresa el deseo de Dios. Recuerden que él se ve motivado a pedir esto en oración por el entrañable amor de Jesucristo por su pueblo. Así que él considera que todo creyente debe estar adecuadamente capacitado para llevar su vida al máximo alcance y dejar marcada la vida de otros con un testimonio evangelístico, dominado por el Evangelio, que impacta con el Evangelio. Muy bien, ¿cómo entendemos esto? Ya que el apóstol Pablo dice que su oración está orientada hacia el deseo mismo de Dios de que los cristianos, como los filipenses y nosotros, tengamos
un buen testimonio evangelístico. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, el apóstol Pablo lo que hace es compartirnos y transmitirnos todo lo que compone su oración, todo lo que en sí encierra este deseo de hacer que los cristianos tengan un buen testimonio evangelístico. Y el apóstol Pablo entonces, versículo 9 dice que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor. Para que aprueben lo mejor. Entonces, aquí en estos 3 versículos vamos a encontrar 2 condiciones esenciales que requiere el cristiano para el buen testimonio evangelístico. La vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. Ahora, ¿qué debe tomar en cuenta usted para su buen testimonio evangelístico? ¿Cuáles son las condiciones esenciales para que usted pueda contar con un buen testimonio evangelístico? En este pasaje encontramos 2 condiciones esenciales. La primera condición la vamos a encontrar y la voy a explicar a partir del versículo 9 y 10, que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Allí se encuentra la primera condición que ya vamos a ir explicando esta mañana. La segunda condición, que comenzaremos a ver el otro domingo, se encuentra declarada en el versículo 10, lo que sigue del versículo 10 hasta el versículo 11, donde leemos, verso 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo expresa un deseo completo, y el deseo completo es que el amor de estos cristianos abunde aún más y más. Ese es el primer deseo. Y el segundo deseo del apóstol Pablo es que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que vamos a estar viendo a partir de esta mañana la primera condición. La primera condición que encontramos aquí declarada por el apóstol Pablo es desarrollar el amor cristiano. Desarrollar el amor cristiano. Fíjense que el apóstol Pablo se refiere al amor del cristiano. Miren lo que dice en versículo 9, que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿Qué debe hacer el cristiano para estar bien acondicionado en el evangelismo? ¿Qué debe hacer? Bueno, dice el apóstol Pablo, debe desarrollar el amor. Y esto pido en oración. Es decir, si los cristianos van a cumplir con su llamado evangelístico, necesitan desarrollar el amor. Una capacidad esencial, un requerimiento esencial. Esta es la primera condición que requiere tener el cristiano para un buen testimonio evangelístico. Ahora, noten ante todo que el apóstol Pablo no pide para que Dios les dé amor. No dice, y esto pido en oración, que Dios les dé amor. No dice eso. Él dice que el amor de ustedes abunde más y más. No pide porque los cristianos tengan amor, sino que pide para que el amor que los cristianos ya poseen tenga un desarrollo, tenga un crecimiento, tenga un avance, tenga una madurez. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el apóstol Pablo se está refiriendo a cristianos que tienen amor. Él está diciendo que sin duda son cristianos. Él no diría esto de un incrédulo. Él no diría a un incrédulo, pido que ustedes, incrédulos, abunden en su amor. No diría esto. Él sabe que a quienes se está dirigiendo son cristianos que poseen el amor. Y porque poseen el amor, entonces tienen que desarrollarlo. En otras palabras, o tenemos el amor o no lo tenemos. Pero aun cuando lo tenemos, si ese es nuestro caso, y solo es posible en los cristianos necesitamos darnos cuenta que el amor que poseemos tiene que ser desarrollado. Un cristiano no puede decir, me falta amor. Lo que el cristiano puede decir es, me falta abundar en eso, pero no me falta en amor. Un incrédulo no tiene el amor del cual aquí el apóstol Pablo está pidiendo a Dios.
Así que vaya que Dios sí nos ha dado por lo menos lo esencial y que ahora nos toca a nosotros conocer lo que tenemos para saber usar lo que tenemos, y en este caso tenemos el amor de Dios. Este es el deseo primordial del apóstol Pablo. Si va a haber, hermanos, si va a haber evangelismo en nuestras vidas, si vamos a tener un testimonio evangelístico, si nuestras vidas se van a entregar y se van a dar todo y vamos a entregar todo por el evangelismo de las demás personas, tiene que estar motivado por el amor, por un amor que crece, por un amor que se desarrolla, no por simplemente el sentido del deber. De hecho, ni siquiera se trata de evangelizar o tener un buen testimonio evangelístico para que la gente no vaya al infierno, sino motivado por el entrañable amor de Jesucristo. Porque es ese amor del cual vamos a considerar esta mañana, es ese amor el que muestra la gloria de Dios. Es este amor. En otras palabras, el evangelismo, el testimonio evangelístico de todo cristiano, es para la gloria de Dios porque muestra la gloria de Dios. Y lo muestra cuando abundamos en amor más y más. Así que este es el deseo primordial del apóstol. Pero no solamente de él, sino de Cristo mismo, como bien sabemos, por lo que leímos en el versículo 8. Os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Pero ¿por qué es esto lo que el apóstol Pablo desea? ¿Por qué es esto lo que él pide? ¿Por qué no pidió algo más? ¿Por qué no pidió otra cosa que también sea algo espiritual? ¿Por qué no pidió otra virtud aparte del amor? Pudo haber pedido, por ejemplo, gozo para ellos, y sí que lo necesitaba. Pudo haber pedido paz para ellos, y sí que era útil la paz. Pudo haber pedido tranquilidad para ellos, y vaya que también hubiese sido muy valiosa la tranquilidad para estos hermanos. Pudo haber pedido bienestar para ellos. Pudo haber pedido alegría para ellos. Pero no pidió esas cosas, que son buenas, por cierto, y que en alguna otra ocasión las pide, o al menos alude a eso. Estos eran creyentes sufridos, que padecían, eran cristianos que estaban angustiados, preocupados, eran cristianos que ya estaban experimentando el reproche, la calumnia, la difamación, la hostilidad del mundo incrédulo. El apóstol Pablo dice en el versículo 29 que los cristianos como ellos no solamente se les ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Padecer por Él. Eran cristianos intimidados por los enemigos de la cruz de Cristo, grupos organizados y agresivos que se oponían a la verdad bíblica y que los resistían. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Ellos tenían conflictos dentro de la iglesia. Habían tensiones entre hermanos. Había una carencia de humildad. Necesitaban gozo, necesitaban humildad, tantas cosas, pero el apóstol Pablo pone su atención en el amor. En el amor. ¿Por qué? Porque aunque él estaba intercediendo por ellos, aunque él estaba pidiendo por ellos, el apóstol Pablo tenía en la mente a otros detrás de ellos, es decir, a aquellos pecadores, incrédulos, perdidos, enemigos de Dios. Detrás de la intercesión por los cristianos está el deseo y el clamor por la salvación de los perdidos. Dios no va a mandar ángeles para testificar a los perdidos. Va a mandar humanos a testificar a humanos, pero humanos acondicionados con ciertos requisitos para poder cumplir
llamado y ese requisito y esa condición esencial es el amor que se desarrolla. Así que para el apóstol Pablo solo le interesaba una cosa. ¿Qué cosa le interesaba a él? Bueno, que Cristo fuera predicado y que los incrédulos fueran salvados por medio de la proclamación del Evangelio. Así que, debido a eso, a preocupación, a ese único interés que el apóstol Pablo tenía, es que él miraba sentido vivir o morir. Si yo vivo es para Cristo. Si yo muero es también para Cristo. Si yo me quedo aquí, lo cual para mí en verdad me pone en una situación estrecha porque yo quisiera irme y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero si yo me quedo aquí, dice el apóstol Pablo, hay una única razón que me motiva para estar dispuesto, para querer quedarme aquí con ustedes. ¿Y cuál es, hermanos? Versículo 25. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Él está dispuesto a estar con ellos hasta el tiempo que sea necesario para animarlos a cumplir su llamado evangelístico. Es lo único que le interesaba al apóstol Pablo. Así que la eficacia del evangelismo no solo se basa en el mensaje correcto y verdadero, sino también en el mensajero creíble, sincero y digno de confianza. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo es esencial para un evangelismo digno, hermanos. Pido a Dios que el amor abunde más y más. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo el evangelismo de forma digna, se tiene que tener la motivación correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo pide amor que abunde para un evangelismo digno? Bueno, yo creo que él pide eso porque es esencial contar con amor que abunda para distinguir un evangelismo digno de lo indigno, de un evangelismo indigno. ¿Sabían ustedes que se puede caer en un evangelismo indigno? Y esto, no estoy diciendo de un evangelio indigno. Es tan grave tener un evangelio diferente. De hecho, el apóstol Pablo dice a los Gálatas que maldito es el que predica un evangelio diferente. Está bajo maldición divina. Claro que es grave creer y difundir un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo y de los apóstoles. Pero también es grave, hermanos, tener el evangelio correcto, el evangelio verdadero, el mensaje verdadero, pero es grave que aún con el mensaje verdadero que tengamos, llevar a cabo un evangelismo indigno. Y esto se estaba dando en ese tiempo, en ese contexto, y los filipenses lo sabían. Algunas personas estaban haciendo un evangelismo indigno, como lo notamos en el versículo 15, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo. Así que el problema no está en qué predican. No es como los mormones, ellos no predican al Cristo bíblico. No es como los testigos de Jehová, ellos no predican al Cristo bíblico. No es como los católicos romanos, no predican al Cristo bíblico, predican a un redentor subordinado a su mamá. El problema en aquella época no era, por lo menos ante los filipenses, su problema no era el evangelio que predicaban. Habían personas que predicaban el evangelio, predicaban a Cristo, y en ese caso, el apóstol Pablo, yo me alegro que prediquen a Cristo. Pero ¿qué era lo vergonzoso, hermanos? ¿Qué era lo vergonzoso en ese evangelismo? ¿Qué lo era? Predican a Cristo por envidia, la motivación. La motivación era lo indigno, por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, o sea, algunos de ellos, a los que lo hacían por envidia y contienda, dice, anuncian a Cristo por contención, rivalidad, por competencia, no sinceramente,
no con pureza de corazón. Hay un evangelismo indigno. Y muchas personas hoy en día evangelizan de modo indigno. Hay iglesias incluso, hermano, que utilizan chantajes para hacer que los miembros, que pertenecen a la iglesia, salgan a evangelizar. Hay un premio de un smartphone para este mes, el que más evangelice gente traiga a la iglesia. Utilizan ese tipo de recursos de esa naturaleza. ¿Y apelan a qué, hermanos? ¿A qué apelan? A la codicia. Apelan a los malos motivos, a los bajos deseos. Eso es un evangelismo indigno. Muchos salen a evangelizar puerta a puerta o utilizan cualquier otro medio y uno cree que, qué bueno, qué bonito. Bueno, qué bien si el evangelio está siendo predicado. Qué mal por ellos si lo están haciendo por motivos indignos. ¿Verdad, hermanos? Por eso es que el apóstol Pablo pide eso. Está preocupado por el evangelismo de los incrédulos, pero más preocupado está porque los cristianos, que son los instrumentos de Dios para evangelizar, tengan las motivaciones correctas. Por eso él dice, y esto pido en oración a Dios, que el amor de ustedes abunde más y más. No como estos. No como estos. Por otro lado, yo creo que el apóstol Pablo también hace esa petición por el amor, que abunde el amor en ellos, siendo que es esencial para distinguir un evangelismo digno de un evangelismo indigno. También creo que es esencial para estimular un evangelismo digno entre ellos. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere que todos los creyentes en Filipos estén estimulados a hacer lo correcto, a hacerlo de la manera digna. No basta con, hermanos, no basta con señalar a aquellos que lo hacen mal. No basta con cuestionar y juzgar, lo cual está bien si nosotros, decimos, uy, qué malas motivaciones. No basta con que nos quedemos sentados señalando lo indigno que es que aquellos se evangelicen por motivos equivocados. Hay que estar estimulados para hacerlo bien entonces. Y es lo que el apóstol Pablo quiere. El apóstol Pablo apela al amor para el evangelismo como motivación, como base de todo el evangelismo, porque el amor es el eje, hermanos, es el eje sobre el cual, oiga bien esto, se mueve el cristianismo bíblico. Sin el amor no tendríamos cristianismo bíblico. Es el eje que hace que todo se mueva, que todo suceda. ¿Por qué? Porque Dios no solo ama, sino que Él es amor. Él es amor. O sea, ¿de qué otro modo Dios hubiese enviado a su Hijo al mundo para salvarnos si no fuera por amor? ¿No es cierto, hermanos? No fue por lástima. ¡Ay, qué lástima! No fue por eso. Tampoco fue por soledad. ¡Ay, es que me siento tan solo! ¡Ay, tampoco por eso! No fue por eso. Tampoco fue para poder, como esas deidades muy parecidas a los humanos. No fue para alardear ante sus otras criaturas de sus experimentos. No fue para eso. Él nos amó, ¿verdad, hermanos? Él nos amó. Dios amó tanto a la humanidad caída que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es el eje que mueve todo el cristianismo. Es el atributo absoluto y predominante en la naturaleza de Dios. Y es una realidad central, no solamente en el Evangelio que proclamamos, sino que es una realidad central en la evangelización que tenemos que hacer. ¿Por qué nuestro Señor vino a buscarnos para salvarnos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vino a dar su vida por nosotros? ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a humillarse hasta tomar la humillante condición de un criminal crucificado? ¿Por qué, hermanos? Porque nos amó, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor. ¿Por qué Jesús evangelizó a los pecadores? ¿Por qué Él buscó a los pecadores, no a los justos? ¿Por qué Él fue detrás de los pecadores? Porque los amó, porque nos ama, porque nos amó. Es la motivación principal, hermanos, para el evangelismo. ¿Qué necesitamos para evangelizar, hermanos? Fíjense, dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, en vista de que deben ser una iglesia que se ocupa de su vocación, de que se comportan como es digno del evangelio, que combaten, como dice el versículo 27, que combaten unánimes por la fe del evangelio, en vista de que son eso. Entonces yo pido por lo que más esencialmente necesitan abundar en eso, y es amor. No es poder. A veces decimos, yo para poder evangelizar es que yo necesito, y comenzamos a hacer una lista de cosas que necesitamos para cumplir nuestro testimonio evangelístico, ¿verdad? Necesito esto, necesito lo otro, necesito por acá, necesito por allá. El apóstol Pablo dice que en esencia lo que más se necesita en los cristianos para tener un testimonio evangelístico es amor que abunda más y más. Nadie comprendió mejor la importancia del amor que el mismo apóstol Pablo. Y puesto que él amaba a Jesús, también amaba a los creyentes en Filipos. La iglesia en Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Y saben qué fue lo que lo motivó para ir a evangelizar a una comunidad romana, pagana, a una ciudad, hermanos, una ciudad jactanciosa y arrogante? ¿Qué pudo haber motivado al apóstol Pablo a arriesgar su vida a ir a una ciudad romana para que le pasara lo que le pasó? ¿Saben lo que le pasó a él cuando estuvo en esa ciudad en Filipos? De acuerdo a Hechos, en el libro de los Hechos. ¿Saben qué es lo que ocurrió? Allí él estuvo dispuesto a poner su vida hasta el sacrificio. Soportó calumnias. Lo difamaron. Injustamente lo apresaron. Injustamente lo arrestaron. Y por si fuera poco, injustamente lo azotaron. Y si eso no fue suficiente, injustamente lo encarcelaron en Filipos. Y fue allí precisamente, ante esa situación injusta, a la que el apóstol Pablo no le importó arriesgarse, que Dios utilizó para que naciera la iglesia en Filipos. Y hoy tuviésemos esta carta que se refiere a un grupo de hermanos, porque fue allí en la prisión, después de un terremoto, que el carcelero de Filipos, cuando estaba a punto de suicidarse, de ejecutarse a sí mismo, porque daba por perdido a los prisioneros debido al terremoto, estaba a punto de clavarse su espada, porque de todas maneras lo iban a matar, porque esa era la ley. Si un soldado perdía a un prisionero, tenía que pagar con su propia vida. De ese modo mantenían a los soldados romanos con un alto concepto de compromiso en sus funciones. Y cuando estaba a punto de matarse, ¿qué pasó? Dice el relato bíblico en Hechos que el apóstol Pablo sale. Sí, ya el Señor había hecho que todo, con el terremoto, la sacudida, se liberó y sale y le dice: aquí estamos. Y eso salvó la vida del carcelero. Salvó su vida porque, y no solamente eso, el apóstol Pablo dice: aquí estamos, sino aquí estamos todos, nadie se te ha escapado. Le salva su vida, pero además de eso,
Dios ya estaba salvando el alma de este hombre. Y la iglesia en Filipos estaba a punto de nacer, porque Dios produce en este carcelero romano esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le predica el evangelio, y este lo lleva a su casa con su familia y predica el evangelio, y toda su familia cree y es salvada y son bautizados. Y así comienza la iglesia en Filipos. ¿Qué cosa va, hermanito? ¿Quién se hubiera puesto a pensar que así hubiera comenzado una iglesia? En el seno de una prisión. Pero la pregunta es, ¿qué motivó al apóstol Pablo para haber arriesgado hasta ese extremo todo? ¿Qué fue, hermanos? El amor. El amor por esa gente perdida. Claro, el amor a Dios fue el catalizador, fue la principal energía. Pero ese amor a Dios no se queda sin objetivo. Lo movió y lo impulsó a ir a una ciudad romana donde él mismo sabía que su vida iba a estar en peligro. Entonces fue el amor de Cristo el que lo impulsó y lo capacitó a arriesgar su vida para cumplir la evangelización de los filipenses. Y ahora, mientras él permanece preso injustamente, desde donde escribe esta carta, él sigue mostrando amor por ellos, y esta vez por estos santos, para que se encaminen al crecimiento espiritual. Y él les expresa su preocupación. Él quiere que el amor que ya poseen se robustezca, se forme más en ellos, crezca. Él quiere que estén bien acondicionados para cumplir el ministerio de edificar la iglesia, considerando no solamente a los creyentes de la iglesia, sino considerando incluso a los no creyentes que podrían venir a ser parte de la iglesia en Filipos. Hermanos, miren, está bien que crezcamos en amor entre nosotros, pero está mucho mejor que al crecer en amor entre nosotros, alcancemos a otros a través de la vida creciente en amor que llevamos. No buscamos crecer en amor entre nosotros para cerrarnos. Así que, ¿qué debería suceder entonces en cada cristiano para tener un buen testimonio evangelístico? ¿Qué debería suceder, hermanos? Que desarrolle el amor cristiano que ya posee. Pero, si eso está claro, nos gustaría saber un poco más sobre este tipo de amor, ¿no es cierto, hermanos? Porque es un tipo de amor que desde ya, en lo poco que he dicho, algunos ya sienten picazón como alergia. Porque es algo raro este amor. ¿No es cierto, hermanos? Sentimos como que nos sentimos ganas de rascarnos y ya tenemos algún tips ahí, ya nos ponemos medio así. Otros ya no quieren ni voltear a ver. Y necesitamos entender un poco más este tipo de amor. ¿Qué implica este amor cristiano que debe ser desarrollado? ¿Qué es lo que debe pasar al poseer este amor cristiano? Si yo debo verlo desarrollarse, si yo debo ver el amor cristiano desarrollarse en mí, entonces, ¿qué es lo que involucra este amor? Entonces, esto es lo que quiero hacer el resto de las 3 horas que me quedan, hermanos. No son bromas, hermanitos. Vamos a considerar algunos aspectos o matices del amor cristiano que debe desarrollarse en cada uno de nosotros. Y esto nos va a permitir saber bien si el amor que poseemos es del tipo de amor auténtico, de ese tipo de amor entrañable de Jesucristo, que impulsa a un cristiano a tener un testimonio evangelístico. Vamos a conocer de cerca ese tipo de amor auténtico que debe ser desarrollado. Y si lo entendemos bien, sabremos ver el amor desarrollado. De lo contrario, no tendremos la primera condición esencial para un buen testimonio evangelístico, que es desarrollar el amor cristiano. Así que usemos, digamos así, como una lupa o como un lente especial para ver más de cerca lo que es el amor cristiano. ¿Están listos, hermanos? Si vamos a desarrollar el amor cristiano,
para poder tener ese acondicionamiento espiritual, ese requerimiento, esa condición de tener un buen testimonio evangelístico. Entonces conozcamos más sobre este amor, para que no sea simplemente un asunto que sabemos, sino algo deseable, hermano, deseable. Muy bien, ¿qué aspectos hay implicados en este amor cristiano? Hay varios. Esta mañana quiero considerar solamente dos. Estamos hablando de la primera condición. Recuerda, estamos en la primera condición, que requiere el cristiano para el buen testimonio evangelístico. Y dijimos que la primera condición es desarrollar el amor cristiano. Pero en esta condición hay diferentes aspectos implicados para saber entenderlo y para saber medir este tipo de amor que necesitamos desarrollar. En primer lugar, lo que encontramos aquí en cuanto al amor cristiano que debe ser desarrollado es lo que dice el apóstol Pablo en versículo 9, y esto pido en oración que el amor de ustedes, el amor que ya poseen, el amor que ya está en ustedes, abunde aún más y más. Ahora, prestemos atención a la palabra amor. Este sería el primer aspecto. Primero, creo que el amor cristiano debe ser conocido por lo más importante es por su origen. ¿Cuál es el origen de este amor cristiano? Es un origen divino. Entonces consideremos el aspecto divino de este amor cristiano. El origen divino se refiere a la procedencia del amor que está en nosotros, que tenemos y que debe abundar. Y se refiere a la calidad de amor. O sea, es necesario que sepamos de dónde tenemos el amor que tenemos y qué calidad es el amor que tenemos. Que sepamos, hermanos, saber distinguir entre los tipos de amor que hoy en día conocemos. ¿No es cierto, hermanos? Porque si vamos a tener las mejores condiciones para evangelizar a otros a través del amor abundante, necesitamos asegurarnos que es el tipo de amor con el que estamos abundando. Ahora, ¿cuál es la fuente entonces de este amor? Es Dios. La fuente de ese amor es Dios, el que nos ha amado así. El versículo 8 nos dice, porque Dios me es testigo de cómo yo los amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Con un deseo profundo, con un deseo arraigado, con un deseo alto, elevado, y que viene de Cristo Jesús. Esa es la procedencia del amor. Es el mismo amor con que Dios nos ha amado, hermanos. Todas las veces que leemos que Dios nos ha amado en la Biblia, nos va a decir que nos ha amado con este tipo de amor, que en el griego sería la palabra para referirse a amor es ágape. Y de ahí su derivación de los verbos de amar, amado. Es este tipo de amor, es un amor divino, su origen es divino, con calidad divina. Así que el apóstol Pablo le pidió a Dios que hiciera que los filipenses abundaran más del amor que solo ha venido de Él. El amor que ha venido de Él. Al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Juan decía que el amor es de Dios. Este amor es de Dios. Este tipo de amor aquí con el que debemos abundar es de Dios. Juan dijo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros, dice el apóstol Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces ese es el origen de nuestro amor. ¿De dónde viene el amor que tenemos? Recuerden que el apóstol Pablo no estaba pidiendo, oh Dios, dales amor a los cristianos. Oh Dios, dales amor, dales. Lo tienen. Y tienen el mismo tipo de amor que Dios tiene por ellos. O sea, hermanos, tenemos el mismo tipo de amor que Dios tiene por nosotros.
El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el momento de la salvación. Cuando fuimos justificados, cuando fuimos declarados justos delante de Dios a través de la fe por medio del evangelio que oímos y creímos, dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado. No es que se va a derramar, ha sido derramado. Un tiempo perfecto. Significa que ya eso ya fue realizado y que hasta el día de hoy, sin importar cuánto tiempo vivamos, ese amor ya fue derramado, ya está en nosotros. Por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el apóstol Pablo. Esto más, este es el principal fruto del Espíritu de Dios habitando en un creyente, ¿no es cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿de qué amor está hablando el apóstol Pablo? Del tipo de amor que solo Dios tiene. Y se nos manda y se nos llama, o mejor dicho, se nos dice que este es el deseo de Dios, que ese tipo de amor, ese, no el romántico, no el amor romántico, no el amor, ¿cómo se llama?, sentimental, no el amor mundano. Es este tipo de amor desconocido para la humanidad por su origen, pero experimentado por nosotros, hermanos. Hemos sido receptores de este tipo de amor. Dios mismo nos enseña a amar. El apóstol Pablo explicó, pero acerca del amor fraternal, le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 9 al 10, dijo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que los escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Han aprendido de Dios. O sea, Dios nos ha amado con un tipo de amor, como para que nosotros aprendamos a amar con este tipo de amor. Para que amen unos a otros y también lo hagan así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, dice el apóstol Pablo, les rogamos, hermanos, que abunden en eso más y más. O sea, en lo que ya tienen, en lo que ya poseen, en lo que ya se les ha dado. Es ese mismo tipo de amor de Dios por la humanidad, es el tipo de amor de nosotros que nosotros debemos abundar para la humanidad. El mismo amor de Juan 3:16, ese amor particular que hubo también en Cristo Jesús, como lo leemos en Juan capítulo 17. Qué registro más asombroso. Juan capítulo 17, versículo 23. Jesús dijo, yo en ellos, Padre, en su gloriosa oración sacerdotal, intercesora, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Miren, les has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Con qué tipo de amor Dios nos ama? Hermanos, con el tipo de amor, con el mismo tipo de amor con el que Él ama a su Hijo perfecto. Y en Juan capítulo 15, si recordarán el año pasado, también allí encontramos la misma afirmación que Jesús ha hecho sobre esto. Miren, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, con el mismo tipo de amor, de la misma forma en que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. ¿Habrá otra mejor forma de amar? ¿Habrá un mejor amor que el amor divino con procedencia divina, hermanos? Para el apóstol Pablo, por eso, su deseo y su oración comienza con el amor abunde, porque ¿qué más necesitamos para evangelizar, hermano? ¿Qué más nos hace falta para tener un testimonio evangelístico? ¿Qué más? Mire que el apóstol Pablo no está diciendo, oh Dios, te pido, en términos de evangelismo, en términos de la eficacia del evangelismo del creyente, el apóstol Pablo no está preocupado pidiendo a Dios, Dios, te pido para que la gente ame a los creyentes. ¿Verdad que no dice eso, hermano? ¿Verdad que no dice eso? Uno pensaría que para poder evangelizar bien y tener éxito en el evangelismo y cumplir el llamado, uno diría,
Ah, si tan solo la gente me tratara bien, si la gente me amara, si la gente fuera bien buena conmigo, yo sería el evangelizador número 1 del mundo. Pero eso no es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo, porque no necesitamos que la gente nos ame para cumplir un testimonio evangelístico, incluso dentro del hogar, dentro de la familia. Que si tus hijos no te están amando como deben amarte, no necesitas que te amen para que tú seas un evangelista. Tú tienes que amar y abundar en amor, en este tipo de amor, el amor de origen divino. ¿Y qué si tu marido no te ama, esposa cristiana? No necesitas que él te ame para evangelizarlo. No, es que este maldito yo no lo evangelizo porque no me ama. No, hermanos, no necesita eso. Usted no necesita que alguien más le ame para que usted dé un testimonio evangelístico verdadero, auténtico. Usted lo que necesita es amar, abundar en ese amor que ya posee. Si es cristiano, posee. Si no lo es, pues no lo posee. Pero como le dije, no es que un cristiano puede decir, ay, soy cristiano, pero me falta el amor. No, eso no es así. Lo que puede faltarle es abundar en eso. Entonces no necesitamos más nada, hermanos, que como dijo Jesús, el amor. El mismo tipo de amor con que el Padre ama al Hijo, con ese mismo tipo de amor el Hijo nos ama a nosotros, y con ese mismo tipo de amor debemos amar en abundancia. Ahora veamos otro elemento en esencia de ese amor divino. Entonces, hemos visto su origen y el tipo de amor que posee es calidad divina, pero también es un tipo de amor que se basa únicamente en la intención del que ama, no en el mérito de alguien que recibe su amor. Este es un amor incondicional, pues. Uno elige amar, no porque la persona a quien se va a amar lo merece. Uno escoge amar. Ahora, si este fuera un tipo de amor sentimentalista, amaríamos a las personas dependiendo de cómo nos sintamos o cómo me haga sentir esa persona. Si esta persona me hace sentir mal, no le voy a amar, y si no le amo, no lo voy a evangelizar, no voy a dar un testimonio evangelístico a esta persona. Hermanos, este tipo de amor divino, de origen divino, con calidad divina, no se basa en el mérito del que recibe nuestro amor. Vamos a ilustrar esto con las palabras de Jesús. Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? ¿Por qué aborrecer al enemigo? Claro, porque mi enemigo no me ama. ¿Y yo por qué voy a amar al que no me ama? ¿Verdad, hermano? Naturalmente. ¿Cierto, no, hermano? Entonces voy a amar a mi prójimo. Voy a amar a mi prójimo. Y en aquel tiempo ya se había categorizado. ¿Quién es mi prójimo? Con el que me llevo bien, con el que simpatizamos. Es que tenemos tantas cosas en común. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es que solo Dios puede amar así, hermanos. Entonces, cuando amamos como Dios ama, tan claro está, amamos así porque somos hijos de Dios. Este tipo de amor de origen divino entonces no se basa en una respuesta condicionada por las personas que nos van a amar. Piensen, hermanos, ¿qué tipo de personas tenemos? Si tenemos gente incrédula dentro de nuestro hogar, que necesitan la salvación, el evangelio y el perdón de pecados, la vida eterna, la morada del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos para evangelizarlos? ¿Que se porten bien los hijos? ¿Que el marido sea, que mi marido sea cariñoso? Si este es cariñoso, entonces sí me lo llevo al cielo conmigo. Si no, lo mando directito para el infierno. No, hermanos.
padres, hijos, parientes, amigos. Amor de este tipo. Amor incluso que capacita para amar a los enemigos. Y saben, hermano, este tipo de amor es esencial, pues. Por eso el apóstol Pablo lo está pidiendo. Imagínense ir a personas desconocidas y entablar una conversación para poder conducirlos a un momento de evangelismo. Usted necesita amor, ¿no es cierto? Amor que lo lleve incluso a arriesgarse por completo. Amor que incluso lo lleve a sacrificar el tiempo que tiene, los recursos, el descanso, la distracción que había planeado para hoy. Amor que lo capacite a ser paciente, porque de pronto esa mujer o ese varón es terco como una bestia. Pero usted necesita estar lleno de amor, abundar en amor, ¿sí o no? Abundar en amor. Esto pido en oración, que abundéis en amor. Así que queda claro que el amor del tipo que habla aquí el apóstol Pablo es el amor divino, el amor ágape, que no se basa en sentimientos, ni emociones, ni mucho menos en la atracción física. Ahora, eso no significa que el amor divino carece de sentimientos, no significa eso, porque no es que Dios al amarnos nos amó sin sentimiento. Eso es lo que creían los griegos en la época pasada. Que el Ser Supremo, la deidad, no podía expresar sentimientos, ni mucho menos poseerlos, porque sería como una criatura, como un humano. Sería muy bajo para un ser tan celestial tener sentimientos y expresarlos. Pero no es así. Jesús experimentó todo sentimiento de lo que es amar con el amor de Dios. ¿No es cierto, hermano? Él lloró por la gente perdida. Él lloró por Jerusalén. Él amó hasta el fin. Él se estremeció y sintió dolor. Sus emociones se estremecieron al ver cómo Judas salía en esa última noche para traicionarlo, porque lo amó. ¿Sabían eso, hermanitos? Que Jesús, sabiendo quién lo iba a traicionar, lo amó. Lo amó. Y por eso sintió la traición. No es como nosotros, ¿verdad? Que de pronto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, yo ya me lo esperaba. Judas, yo por eso ni lo amaba, este desgraciado. Yo ya me lo esperaba. Yo no me confío de la gente así. Pero Jesús, sabiendo eso, determinó, escogió amar a su enemigo, a su traidor. Entonces, no carece de sentimientos, pero no son los sentimientos los que dominan. El amor de Pablo por los hermanos filipenses era tan profundo y era profundamente emocional, que el apóstol Pablo hasta lloraba por ellos, sentía tristeza por ellos. Lo dice en el capítulo 2. Los añoraba, quería verlos, deseaba verlos, quería estar con ellos, sentía tanto por ellos. Se miraba atraído emocionalmente por ellos debido a este amor. Entonces había amor de este tipo con sentimientos moderados. No es que uno ama, no es que el amor divino es frío, hermanos. Uno dice, no, yo es que yo así soy, yo para amar no lo demuestro. No, mentira. Así no es. ¿Se imaginan a Jesús viniendo a salvarnos con un amor frío? No, hermanos, un amor con un equilibrio sentimental, pero no dominante, pero sí con una expresión sentimental. Entonces el amor de este tipo está centrado en la voluntad. Uno escoge amar. No está centrado en las emociones, sino en la voluntad. Esto más, el apóstol Pablo tenía ese mismo amor que dice que tenemos todos los cristianos, que llegó a amar incluso a un grupo de personas ingratas, conflictivas, inmaduras, calumniadoras y traicioneras y desleales, como los corintios. Él les escribe 2 cartas porque los ama, los amaba. ¿Y cómo le pagaba esta gente? Eran ingratos, hermano, desleales. Pero es que así es el amor de origen divino. Se sufre. Por eso leemos en 1 Corintios 13, el amor, este tipo de amor,
todo lo sufre. No el amor romántico, hermanos. No el amor apasionado, el amor erótico, no el amor platónico, no el amor de los hipotes, no, ese amor no, hermano. Este amor. Ahí vemos que el 14 de febrero ya a punto van a comenzar a circular las tarjetitas de 1 Corintios 13 y la gente no sabe nada de ese amor. Pero nosotros poseemos ese amor. Que abunde más y más. ¿Para qué? ¿Para que nos admiren a nosotros? No, hermanos. Para que Dios nos use en la evangelización, en la salvación y en la conversión de los perdidos. Ahora, en segundo lugar, entonces ese amor de origen divino, es el amor que debe ser desarrollado en nosotros, ¿verdad? Procede de Dios, lo tenemos de Dios y es de calidad divina, centrado en qué, hermanos, no en el sentimiento, sino en la voluntad, ¿no es cierto? ¿Cierto? Es completamente amor igual al amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿sí? Ágape, sacrificado, completo, incondicional. En segundo lugar, hay otro aspecto de este amor que debemos desarrollar. Leemos en el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más, más y más. Aquí el apóstol Pablo va a sugerir algo, o mejor dicho, va a aludir a algo. Y es que el amor cristiano se demuestra humanamente. El amor cristiano se demuestra humanamente. Si vamos a ver el amor desarrollado, se tiene que ver demostrado. Esto es lo que se refiere cuando dice el apóstol Pablo que vuestro amor abunde aún más y más. En otras palabras, yo creo que el apóstol Pablo se está refiriendo a que el amor se debe expresar visiblemente. Se debe expresar visiblemente. En otras palabras, hay al menos dos cosas que podría destacar aquí para ver el amor cristiano demostrado humanamente o expresado visiblemente. ¿Y saben qué es? Es que el amor cristiano, este tipo de amor que hemos recibido de Dios, para abundar en él, se hace concreto, hermano, se hace concreto. En otras palabras, pasa de ser un concepto a algo visible, a algo probado o comprobado. Los filipenses ya habían demostrado su amor entre ellos y también le habían demostrado amor al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que abundar aún más y más. ¿Cómo así? ¿Cómo, Pablo? Si nosotros ya te estamos amando, te hemos amado, amado, nos amamos entre nosotros, ¿cómo que tenemos que abundar? ¿Cómo así? ¿Cuánto más, Pablo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo mido la cantidad de amor que debe abundar en mí? O sea, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con que el amor que ya tienen y que se han demostrado y que existe, es real, abunde más y más? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir? ¿Acaso el apóstol Pablo con esa expresión lo que tenía en mente era más cantidad de amor? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Que el amor de ustedes abunde más y más. ¿Es cantidad de amor lo que el apóstol Pablo estaba planteando? ¿O expresión visible de ese amor? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Cantidad o expresión visible? Expresión visible. El amor no es algo que uno recibe de cuotas. El amor no es algo líquido, tangible, hermanos. Aun cuando se nos derramó el amor en nuestro corazón, no es que, voy a ver cuánto me queda de amor hoy, como los aparatitos que nos ponemos del azúcar, pinchame a ver cuánto tengo de amor hoy. No, hermanos. Ni tampoco se llena uno, no se toma, no es una vitamina que lo produce. No es nada de eso. Entonces el apóstol Pablo está aquí de manera muy, pero muy intencional, refiriéndose a algo que muchas veces pasamos por alto, que ya entendemos qué tipo de amor es. Y sabemos que es un gran amor ese. Pero ahora a veces pasamos por alto, bueno, ¿y cómo es que se ve ese amor? Se tiene que ver visiblemente. Y a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere, abundar más y más. Abundar más y más. Que se acreciente, que se vea abundante, esa es la idea, que se vea robusto, que se vea tanto que no quepa duda, esa es la idea. La palabra de Dios afirma que todos los cristianos verdaderos poseemos entonces ese amor
Porque como ya lo he dicho, el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestro corazón, lo ha derramado, lo ha vertido en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer con ese amor? No solamente saber qué tipo de amor es, sino que, hermanos, llevarlo a la expresión visible. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de apelar mientras pide a Dios, Señor, que ellos abunden más y más en amor. En otras palabras, que no se cansen de demostrarlo, que no se cansen de hacer cosas visibles que demuestren cuánto se aman. El mismo apóstol Juan lo incluyó también en su enseñanza sobre las evidencias de un verdadero cristiano. Y llevó el amor de lo intangible, de lo abstracto, de lo que no se puede ver, lo llevó a la esfera de lo tangible, o sea, de lo concreto, de lo que se puede ver. Y leemos esto en 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4, versículo 7, leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si usted pase conmigo un poquito más adelante, verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, así, con este tipo de amor, ¿verdad? Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. La palabra perfeccionar ahí es que se ha hecho completamente visible en nosotros. Ahora mire el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese amor tiene que hacerse visible entre las personas, entre nosotros, entre los hermanos, especialmente. Ahora, si retrocedemos aquí al capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Eso de poner es algo concreto. Puso su vida por nosotros. Eso es algo visible, algo medible, algo que no se puede dudar. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hermanos, ¿habrá algo más demostrable que poner la vida por alguien? Y luego el apóstol Juan dice, por si no entienden lo que quiero decirle, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta? No está siendo concreto el amor. El amor, este amor divino que debe ser desarrollado, es también un amor demostrable a los humanos. Este no es un amor para quedarnos románticamente en una luna de miel con Dios. Tengo el amor de Dios. ¿Cómo es que se drogan? No, hermanos, es para demostrarlo a los humanos. Dios quiere que lo amemos, pero nuestra manera de demostrarle amor a Él es amando a los humanos y demostrándoselo a ellos. No como los paganos de la antigüedad que ellos alardeaban de su amor a su deidad, haciendo cosas por su deidad, pero negándose a hacer cosas por su prójimo, por sus vecinos, por la gente. Hasta el día de hoy uno puede ver, hermanos, puede ver personas idólatras, paganas, por ejemplo en la India, donde tienen altares de ídolos y la gente hace sacrificios por llevarle a un ídolo mudo y sin vida en un altar una ofrenda de comida y de frutas y joyas. Y salen de ese altar, hermanos,
Y pasan por la calle y ven gente miserable en la calle muriendo de hambre. Y cierran su corazón a ello. Pero se sienten bien. ¿Por qué, hermanos? He amado a mi Dios. Es que entre Dios y yo tenemos una luna de miel. Y con su prójimo, con los humanos, no podemos ser como los paganos, hermanos. A Dios yo a Dios le digo cuánto lo amo. Dios sabe cuánto lo amo. Sin duda, Dios sabe. El que no sabes eres tú. Tú eres el que no sabes realmente cuánto lo amas. Sabemos cuánto amamos a Dios, del modo en cómo amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entonces, el amor entre cristianos es una señal o prueba indudable de la fe que salva. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y para ampliar esa verdad, el apóstol Juan escribió en su primera carta: tiempo después, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, las cosas que tenemos que hacer, motivados por el amor, deben ser cosas visibles. Cosas visibles. No hagamos cosas invisibles solo porque Dios es invisible. Cosas visibles. Pero además de expresarse visiblemente de forma concreta para demostrar ese amor divino a los humanos, también hay otra manera de ver expresado este amor que tenemos que desarrollar, no solamente de forma concreta, sino de forma determinada. De forma determinada. No solo tiene la cualidad de demostrarse, sino también de empujarnos a la búsqueda de un sujeto como blanco para amar. En otras palabras, no solamente, hermanos, es de hacerse concreto, es de hacerse visible, sino que tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo, tengo que estar determinado, tengo que levantarme por la mañana y pedirle: Señor, ayúdame a tener un blanco a quien amar. Perdón, no quise decir que un negro no puede ser amado, ¿verdad? Hablando de un blanco, hermano, ¿verdad? Ustedes saben, en nuestro idioma, un blanco, un punto de referencia, digámoslo así. Señor, ayúdame a tener a alguien como un objetivo para amar. El cristiano que desarrolla este amor cristiano busca amar con determinación y convicción. No está condicionado por nada. No está condicionado por su estado de ánimo, ni por el estado de ánimo de la otra persona, ni por la persona misma a quien va a amar. No está condicionado por el trato recibido. No está condicionado por las preferencias. No está condicionado de amar por la compatibilidad de personales. Es que con él sí somos compatibles y con ella también, pero con la hermana no, por más que yo me he esforzado, es que no somos compatibles, no la puedo amar. Está determinado a amar, aun si no es compatible, aun si las circunstancias son contrarias, son difíciles. Está determinado a amar aun si las condiciones sociales no son las mismas. Está determinado a amar aún si las condiciones económicas no son las mismas. Un rico amando a un pobre amando a un rico. No un rico amando a un rico. Está determinado a amar. Ve en cada persona un objetivo para amar. En nuestros hogares tenemos muchos objetivos para amar. Los esposos tenemos a nuestras esposas para amar. Las esposas tienen a sus esposos para amar. Los hijos tienen a sus padres para amar. Los padres tienen a sus hijos para amar. Un objetivo. Y si somos cristianos no es que nos falte el amor, sino que nos falta, ¿qué, hermanos? Abundar. Más y más. Más y más. No en términos de cantidad, sino en términos de, ¿qué, hermanos?
de demostración, de hacerlo visible, con actos concretos, acciones determinadas. Entonces, como ya sabemos, este tipo de amor que se origina en Dios no está basado en los sentimientos, sino que más bien es una elección. Una elección consciente, intencional. Ocurre porque amamos a Dios. ¿Y cómo manifestamos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Y si Dios nos manda que amemos y abundemos en este tipo de amor, ¿qué haremos, hermanos? Pues tenemos que buscar obedecer con un corazón consciente que esto está más allá de la capacidad natural. Por eso es que el apóstol Pablo sabía que el punto de inicio para ver este amor abundante en los cristianos era la oración, era pedirlo a Dios. Es que hermanos, imagínense, hagamos como el apóstol Pablo, pues. Al ser consciente de este tipo de amor, deberíamos pasar más tiempo pidiéndolo que exigiéndolo, ¿no es cierto, hermano? Padre, te pido, Dios, te pido que me ayudes a abundar en vez de exigirlo a otros y en vez de creer que lo podemos dar sin pedirlo, no para que nos dé amor, sino para que nos dé la capacidad de abundar, de demostrarlo a los humanos, sin importar cuán difícil sea amar a alguien o cómo responda. Y yo sé, hermanos, yo sé que yo estoy en un terreno sumamente, siento que se me mueve, o sea, siento que se me va a tragar la tierra, siento como el suelo en una arena movediza, porque es bien fácil que yo lo esté diciendo, ¿verdad, hermano? Es bien fácil. Suena bien fácil que yo lo diga, suena bien fácil incluso creerlo, pero cuán difícil es experimentarlo. Al estar diciendo lo que estoy diciendo, recuerden, no lo estoy diciendo de mi propio corazón. Esto más, yo preferiría en mi carnalidad y en mi humanidad pasar por alto esto. Pasarlos por alto. Llegar aquí y decir, no hombre, eso vas a predicar. No, sigamos por otro lado. Porque yo mismo, hermanos, me encuentro en una arena movediza. Yo no estoy muy firme en esto. Y mi esposa lo puede decir mejor. No soy el creyente que abunda en amor hacia ella. Y mis hijos también. ¿Verdad, hijo? No agarre piedras todavía. Pero no digo esto por mi corazón. No digo esto porque es mi mensaje. Digo esto porque es la palabra de Dios. Y me predica a mí, y me avergüenza a mí. Y me mide. Y lo único que encuentro consolación y esperanza, incluso antes de venir y predicar acá, es decir, Señor, te pido lo que el apóstol Pablo pidió. Que tu amor en mí abunde más y más. Lo quiero. Yo quiero eso. Y todos ustedes deberían quererlo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes lo quiere, hermanos? Todos de nosotros deberíamos desearlo. Pedirlo, buscarlo. Y mientras lo pedimos y mientras lo buscamos, mientras eso lo estamos haciendo, tenemos que paralelamente tener un blanco, un objetivo, ¿no es cierto, hermanos? Objetivos para amar de este modo que se demuestra, del modo como dice el apóstol Pablo, que abunde más y más, o sea, que se haga ver más, que se manifieste más, a pesar de que nos cueste. Pero es el único modo en que podemos amar, el único modo en que podemos apuntar, porque es el modo en que Dios nos ha amado. No podemos cruzar los brazos y no podemos sentarnos y cruzar nuestras piernas y fumarnos la pipa de la paz, decir, ya nos amamos un poco. No podemos hacer eso. Tenemos un estándar tan grande y elevado
que nuestro corazón debe estar constantemente doblegado ante el Señor, pidiendo que el amor de Él en nosotros abunde más y más y más. Porque así es como Dios nos ha amado y así es como Dios nos ordena amar. Jesús dijo que os améis unos a otros como yo los he amado. El apóstol Pablo dijo a los Efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados por Él. Si somos amados por Dios, debemos aprender a amar mucho más, mucho más. Y Jesús demostró visiblemente, de forma concreta, con objetivo y determinación, hermano, este tipo de amor. Él es el modelo perfecto, por supuesto, de un amor demostrado, de este amor demostrado. ¿Se acuerdan aquella última noche en el aposento alto, donde Él, ¿qué hizo Jesús? Tomó la tarea más servil, más humillante, más desagradable, que por regla general solo debían llevarla a cabo los esclavos, los sirvientes más bajos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando, hermanos, agarró un utensilio de barro, lo llenó de agua, se ciñó, se puso un trapo y se arrodilló y comenzó a tomarle los pies a cada uno de sus discípulos, esos pies mugrientos, quizás con callos y uñeros, qué sé yo. Pero no importa si los pies estaban bonitos o feos. Era la actitud que eso representaba: adoptar una posición servil, humilde, rebajarse, e incluso hacerlo con los pies de Judas. No, a esos pies yo se los hubiera cortado, hermano. Yo se los hubiera cortado. Pero lavarlos, limpiarlos. ¿Y sabe qué dijo Jesús después de ese acto tan servil, tan humillante? Él les dijo en Juan 13:13, tenemos registrado esto: ustedes me llaman maestro y Señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. A ver, ¿quién es el primero que viene a lavarme mis piecitos? Y mire, ¿qué piecito? No. Porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que los envió. Ahora, más adelante Jesús establece el punto. El punto no es lavarse los pies. El punto es amarse unos a otros. Y más adelante Jesús recalca que ese acto tan servil, tan humillante, de tanto despojo, fue una expresión visible de ¿qué, hermanos? De cuánto los ama Él, cuánto los amaba Él a ellos. ¿Habrá algo más conmovedor que esto, hermanos? ¿Habrá algo más conmovedor? Ahora recuerden que Jesús hizo eso motivado por este tipo de amor que no busca nada a cambio. ¿Verdad? No le dijo: miren, les voy a lavar los piecitos si ustedes me... No, nada. No condicionó. No dijo: a ti sí, a ti no. A ti solo uno, el otro no, porque un pie mugriento y un pie lavado. No. Hermanos, lo hizo como un amor sincero, entregado, abnegado. Jesús es el ejemplo de amor supremo y sacrificado que debe ser demostrado, que tenemos aquí a lo que el apóstol Pablo se refería, que abunde más y más. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:1-2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andar en amor. Más adelante el apóstol Pablo a los filipenses declara con una exhortación un resumen de este amor visible que viene de Dios. Miren el capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas estas son, hermanos, que no son acciones, pero son
virtudes que llevan a acciones. Si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria. Todas estas son expresiones de amor concreto. ¿Cómo lo hago? No solo lo que hago, sino cómo lo hago, por qué lo hago. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el ejemplo supremo de este tipo de amor y todas sus expresiones es Cristo. Haya pues en ustedes este mismo pensar que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que sobresale en este tipo de amor? Humildad. Uno demuestra amor de este tipo cuando tiene un sentido de humildad. ¿Y qué es tener humildad, hermanos? No considerar solo lo de uno, sino estimar a los demás como superiores al mismo. ¿En qué sentido superiores a uno mismo? Pues el apóstol Pablo es claro para no malinterpretarlo. Estimar a cada uno a los demás como superiores a él mismo es no mirando cada uno por lo suyo propio. Así le demuestro a mi hermano que lo amo con humildad, con amor sacrificado, como el de Cristo. ¿Cómo? Le voy a demostrar que no solamente me importan mis intereses. ¿De qué sirve que yo diga, aquí dice la palabra de Dios que yo tengo que estimar a cada uno como superior al mismo? Muy bien. Yo tengo 20 años, el hermano tengo que ser superior, tiene 30. Porque es superior a mí, tiene 30, yo tengo 20. El hermano superior, bueno, voy a creer algo, aunque no sea cierto, lo voy a hacer como cierto, creyendo que él es superior en términos de, yo soy licenciado, él tiene una maestría, porque tengo que pensar superior de él. Esa no es la cosa, hermano. Imaginar cosas inexistentes, eso no es tener un concepto superior de los demás, es demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? Cuando yo me niego a pensar solo en mis propios intereses. Ese es el tipo de amor del cual estamos hablando aquí. Es ese tipo de amor que debe ser desarrollado en nosotros para estar en buenas condiciones para evangelizar a los incrédulos. Hermanos, en el mundo las personas no les importa amar desinteresadamente. Les gusta hablar del amor divino, pero no demostrarlo. La gente le gusta hablar del amor de Dios, ¿verdad? Pero no les gusta demostrarlo. Nos gusta amar cuánto nos ama Dios y nos gusta cantar de cuánto Dios nos ama. Pero no nos gusta a la hora de la hora amar como Dios nos ama. Y eso es así porque todavía no estamos glorificados. Y eso es así porque aunque somos cristianos y tenemos ese amor, necesitamos abundar, 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 abundar. El mundo tiene una idea de amor que gira en torno al interés propio. Fíjense, hermanos, que la gente incrédula, aun cuando apoyan una causa a favor de otros, lo hacen sin amor. Lo hacen con un tipo de amor distinto, o sea, amor propio. Y por desgracia, incluso en la iglesia hay muchas personas que están dispuestas a hacer muchas cosas sin este tipo de amor. Lo hacen por amor propio. Lo hacen solo porque así pueden sentirse mejor consigo mismas, sienten un beneficio personal, sienten, no sé, tienen un motivo egoísta. Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, eso sucedió. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirles una carta, 2 cartas, con un mensaje muy fuerte para corregirlos. Saben, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 4, el capítulo del amor que sabemos. Ustedes tienen que saber por qué escribió eso el apóstol Pablo. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, ellos no amaban a pesar de que se jactaban de tener muchos dones espirituales, pero no amaban. Incluso dice el apóstol Pablo que esto es posible, potencialmente cierto. Miren conmigo 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, me puedo jactar de todos los dones espirituales y no amar. Me puedo jactar de tener tanta fe, de creerle tanto a Dios. Es que yo le creo a Dios. Usted, si viera todo lo que le pido a Dios, Él me lo da. Y no tiene amor. Incluso dice aquí el apóstol Pablo, puede incluso ser un medio de proclamación, un medio de revelación, un hombre o una mujer que declara verdades profundas de Dios y hablar de parte de Dios y no tener amor. ¿Nos puede pasar eso? Tener tanto conocimiento divino y no amar. Y luego, hermano, esto todavía más extremo, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Somos capaces de jactarnos de tanto, pero cuando se trata de amar, mira ahí, calladito. Pero realmente, esa es la esencia principal, es lo más importante, es lo que se requiere para nuestra vida cristiana y para nuestro impacto. ¿No es cierto, hermanos? No son los dones espirituales. Los dones espirituales no van a convertir personas, no van a ganar personas. Ni mucho de lo que creemos hacer, lo va a hacer. Y otro problema, los corintios, es que no ofrendaban, a pesar de que se jactaban de ser muy ricos, intelectuales, a pesar de que eran de la sociedad élite griega, pero eran mezquinos esos. ¡Qué desgraciados, hermano! Se jactaban de todo, ricos en todo, pero a la hora de ofrendar había un problema con ellos. Cuando el apóstol Pablo los exhortó a ofrendar, tuvo que aclararles que no deberían ofrendar por el impulso egoísta de obtener algo a cambio o para satisfacer un interés personal o mezquino. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque esa es la razón por la que escribió lo que muchos de ustedes han leído y saben, pero quizás no han entendido. 2 Corintios capítulo 9. Ustedes han leído este versículo, lo saben, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente, ¿qué cosa? Segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Saben? Las palabras sembrar escasamente y sembrar generosamente no tienen nada que ver con cantidad. Las palabras en el texto griego no son palabras que el apóstol Pablo está utilizando para referirse. Escasamente es dar solo una menor cantidad. Y generosamente es dar un montón de cantidad. No, ambas palabras tienen que ver con actitud. Es decir, ¿cómo yo ofrendo? Dice la manera y la motivación. O sea, ¿cómo yo ofrendo? La manera en que yo lo hago, habla de mi motivación. Si yo lo hago escasamente, es porque tengo una actitud dentro de mi corazón egoísta. ¿Me comprenden? No es la cantidad, hermanos. Muchos de ustedes pueden creer que dan mucho, pero dan poco, escasamente, porque son egoístas. Lo que los mueve, su forma de dar es egoísta, es pobre, es mezquina. La palabra dar generosamente habla de que cuando uno da, habla bien del que da. No habla bien de cuánto da, sino bien de quien da. Y los corintios, vale que aquí no, pero los corintios sí tenían serios problemas para ofrendar, hermano. No tenían el impulso del amor para hacerlo. Y la motivación más pura para ofrendar debía salir del amor cristiano. Y mire lo que le dice en el versículo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. Y usted dice, ay, ahí está el alivio, por eso es que me gusta la iglesia bautista Fuente de Vida, porque no diezmamos. Yo puedo dar como propongo en mi corazón, solo entre Dios y yo sabemos. Pero está pasando por alto todo el contexto. Está pasando por alto que el apóstol Pablo está corrigiendo a creyentes mezquinos, creyentes con ausencia de generosidad, de actitud, creyentes que no están dando motivados por amor desinteresado. Y entonces el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón.
Pero aquí está la responsabilidad de dar como propuso en su corazón. No con tristeza. Entonces, noten, hermanos, dar como propuso en su corazón no tiene que ver con dar cuánto, sino como propuso. Y lo que va a añadir el apóstol Pablo no son cantidades de lo que propone en el corazón, sino que actitudes de lo que debe estar en su corazón cuando va a ofrendar. Que dice, ¿qué cosa, hermanos? No con tristeza. Eso no habla de cantidad, ¿verdad, hermanos? No con tristeza. Y la palabra ahí, mejor traducida, es con pesar. Es con cierta como pesadez. Otra vez. Y no di el domingo pasado, pues. Otra vez. Y no me pidieron el miércoles. Y el viernes pasado. Y otra vez. ¡Ay, no! No es cantidad, es actitud. ¿Qué está pasando ahí? No están abundando en amor. No se hace visible, no se demuestra. Se llenan la boca de tener tanto, pero no tienen lo esencial para demostrarlo. Bueno, no lo tienen, no es que no lo demuestran. Y luego dice, no con tristeza ni por necesidad. La palabra necesidad es obligación. No lo hagan obligados de obtener algo. La necesidad ahí es, no lo hagan impulsados por sacar algo de provecho. Es que yo necesito dar para obtener esto, como lo hacen los falsos, ¿verdad? De hoy en día, que dicen, siembre para que Dios, siembre $100 y 1000 le va a cosechar 1000. Este es un buen negocio, redondo, la ofrenda, es mejor que la lotería, no gasten la diaria, póngalo aquí. Porque Dios le va a multiplicar, triplicar, cuadruplicar. Siembre, 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 siembre. Eso es dar por necesidad. Y dice el apóstol Pablo, no por necesidad. Entonces, ¿por qué, Pablo? Por amor desinteresado. Y es lo que dice ahora, porque Dios ama al dador alegre. Literalmente la palabra alegre no es esa, la palabra griega no es alegre de lo que usted piensa. Yo he visto un video de unos morenos, no sé, caribeños, que cuando pasan a ofrendar, pasan bailando. Y eso porque les han enseñado que eso es ofrendar con alegría. Eso no es ofrendar con... La palabra más bien ahí tiene que ver con voluntad decidida, con voluntad, con liberalidad. ¿Y qué puede motivar a dar con tanta soltura? Amor. Amor, hermanos, amor desinteresado, amor sacrificial, amor sincero, amor auténtico. El mismo amor que Cristo demostró por nosotros, y es ese mismo amor que el apóstol Pablo usa de ejemplo para motivar a estos cristianos en Corinto, mezquinos, y que no estaban demostrando amor, aunque se jactaban de todo. Es el amor de Cristo que utiliza para que den con amor. Noten conmigo el capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por amor. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran, ¿qué, hermanos? Enriquecidos. Muy bien, hermanos. Ahora nos damos cuenta. Este es el amor auténtico, el amor cristiano. El amor que dice el apóstol Pablo debe, ¿qué, hermanos? Ser desarrollado en nosotros. Esto pido a Dios, que el amor de ustedes abunde más y más, de forma concreta, de forma determinada. Hermanos, cuando estemos determinados a amar así y desarrollar este amor, entonces estaremos determinados a gastar más por otros que por nosotros mismos. Estaremos determinados a vender más en vez de comprar. A veces compramos más para gastar más. Pero con este amor puede que seamos impulsados incluso a vender para dar más en vez de comprar para dar menos. Y es que a veces damos menos porque compramos más, hermano. ¿Verdad, hermanito? Vamos rebajando nuestro dar. Y lo que no estamos notando es que el amor de Cristo no está abundando en nosotros en términos concretos y determinados.
Sabemos qué pasó con los primeros cristianos de la iglesia en Jerusalén. Lo aprendimos el año pasado. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, es ese tipo de amor que se ve en nosotros. Estamos desarrollando ese amor auténtico cristiano en nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos abundando en ese amor? ¿Se está haciendo concreto? ¿Más y más se está viendo? ¿O lo estamos reduciendo? ¿O lo estamos condicionando? Ahora hay otros aspectos aquí que necesitamos considerar del amor cristiano, pero lo vamos a hacer el otro domingo, si el Señor lo permite. Un pensamiento final. ¿Por qué el apóstol Pablo pidió en oración que el amor de los cristianos abundara más y más, hermanos? ¿Por qué? Porque él tuvo una motivación evangelística. Recuerden eso. Él tuvo una motivación evangelística. Nosotros también debemos tener esta misma motivación para amarnos más. Para amar más. Mientras más nos beneficiamos entre nosotros al amarnos, paralelamente vamos a estar beneficiando a los incrédulos y a los pecadores perdidos. Porque verán, ¿qué verán, hermanos? Cuánto se ama. Mira cuánto se ama. Dios está con ellos. Ese es el Dios que yo desconozco. Y el Dios que ellos me están mostrando es otro que el mundo me muestra. No olviden eso, hermanos. Hemos de abundar más y más en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. La vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. ¿Qué es lo que hemos, en resumen, entonces, aprendido hoy? La primera condición. La primera condición para tener un buen testimonio evangelístico es, ¿qué, hermanos? Un amor que se desarrolla. O desarrollar el amor cristiano. Y ese amor cristiano lo hemos, ¿qué, hermanos? Lo hemos examinado, ¿no es cierto? Es un amor de origen divino. Número 2, es un amor de demostración humana. De demostración humana. Entonces, ¿qué debe suceder a partir de lo que estamos aprendiendo? Pues tenemos que ser un cristiano dominado por el Evangelio, que impacta con el Evangelio. Nuestro Señor estuvo dominado por ese deseo, ¿no es cierto? Del mismo modo, nosotros debemos estar dominados por el mismo deseo de Cristo. El amor de Cristo, que empuja, que constriñe. El mismo amor con el que Cristo vino a buscar pecadores y a salvar pecadores. El mismo amor por el cual el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a rebajarse, a sacrificarse, a humillarse, a exponerse. El mismo amor con el cual Cristo estuvo dispuesto incluso a ser rechazado. Así tenemos que nosotros de igual modo hacer. Él es nuestra fuente de amor y nuestro modelo de amor. ¿Quién de nosotros ha amado tan abundantemente como Cristo? ¿Quién de nosotros, hermano? Nadie. Pero Él es nuestro estándar. Y no solamente nuestro estándar, sino nuestra fuente de poder para impulsarnos a evangelizar. Y tenemos que evangelizar de modo digno, acuérdense, de modo digno. No podemos evangelizar sin amor, aunque algunos lo hacen, pero nosotros no podemos hacerlo, no debemos. Y esto pido en oración, que el amor de Cristo abunde más y más. ¿Qué podrá hacer entonces para ir aplicando esto que he aprendido en esta mañana, en parte de lo que hemos aprendido? Bueno, ¿qué tal si busca desarrollar esta condición de amor cristiano para ganar a otros y satisfacer los intereses de Cristo? ¿Qué tal? Si comienza con lo más elemental, comience a pedir como Pablo el apóstol pedía, que el amor de Cristo abunde más y más en usted. Y obedezca, busque objetivos y esté dispuesto a sacrificar para demostrar ese amor. Piense qué puede hacer desde hoy para demostrar visiblemente el amor divino que usted posee. Considere alguna de estas posibilidades para demostrarlo visiblemente. ¿Hay alguna ofensa que perdonar? Perdónela. Sin condiciones. Incondicionalmente.
Perdone intencionalmente. No diga, no, si yo estoy dispuesto a perdonar, pero tiene que venir a pedir perdón. No, es que tiene que venir a pedirme perdón. Si no, no le perdono. Eso no es amor del tipo de amor cristiano que debe desarrollarse. ¿Hay algún servicio sacrificado que deba hacer? Piénselo. ¿Hay algún servicio sacrificado que deba hacer? ¿Hay alguna ayuda que pueda ofrecer? ¿Le viene a la mente a alguien, hermanos? ¿Hay alguna limosna, ofrenda o ayuda económica que pudiera dar? ¿Le viene a la mente algo, hermanos? ¿Hay alguna alegría que compartir? Esto también demuestra amor. Cuando compartimos con otros las cosas que tanto disfrutamos, ¿no es cierto? Y que tanto nos alegra. ¿Hay alguna ofensa que debe confesar y pedir perdón? Porque no solamente se trata de perdonar, porque no solamente me ofenden, sino que yo también ofendo, ¿verdad? ¿Hay alguna relación que restaurar? ¿Hay alguna amistad que valorar? ¿Hay algún débil que fortalecer? ¿Hay algo que deba sacrificar o a lo que deba renunciar para el beneficio de los demás? Son las cosas que se me ocurrieron, hermanos, y cada una de ellas era como un pinchazo. Mi corazón. Para llevarme ante el Señor y decir, Señor, clamo a ti desesperadamente. Socórreme, auxíliame, cámbiame, transfórmame y concédeme esta petición de más de 2000 años atrás. Que tu amor en mí abunde más y más, teniendo como objetivo a mi esposa, a la que menos abundo en amor, a mis hijos, a los que menos abundo en amor, y con el resto de ustedes. Señor, ten piedad de mí. Quiero ver tu deseo cumplido. Porque la vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. Pierdo fuerza, hermanos, pierdo eficacia, pierdo credibilidad, pierdo confiabilidad. Y quizás por eso no evangelizamos ni mucho ni poco. ¿Verdad, hermanos? Porque nuestra conciencia y nuestra alma no se siente robusta, acondicionada, no sentimos el músculo del amor. Porque lo primero que pensamos es ir a evangelizar a alguien difícil, ay no, es que me va a rechazar, ay no. Y si no ay no, y si me para la cara, ay no. Falta abundar en amor, porque el amor lo sacrifica todo, lo soporta todo, lo aguanta todo. Es sufrido, ¿verdad, hermanos? Es sufrido el amor. Ay, pero no. Tenemos que abundar en amor. Que el Padre se complazca en ayudarnos que esto suceda. Y que el Hijo de Dios sea glorificado. Y para aquellos de ustedes que aún no son cristianos y que creen que aman sin amar a Dios, sin amar a Jesucristo, esta mañana espero que entren en razón. Nadie puede tener este amor divino sin antes no tiene al Hijo de Dios en su vida y en su corazón. Arrepiéntete y confiesa tu necesidad, tu desesperada necesidad de salvación, y ven ante el Señor creyendo que solo en Él puedes encontrar no solamente ser amado por Dios y perdonado y salvado, sino encontrar el amor para amar a tus semejantes. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, nuestro Dios, bendito seas por declararnos tu verdad, por hacer prevalecer tu soberana voluntad, la soberanía de que tu palabra sea predicada, no por lo que soy, no por lo que somos, sino por lo que tú eres, y te damos gracias por compadecerte en misericordia de nosotros para llamarnos a regresar hacia ti en arrepentimiento,
en vergüenza, en confesión, pero también en confianza. Confesamos que solo tú, que nos has dado este tipo de amor en Jesucristo, mediante la justificación y por el Espíritu, solo tú nos puedes también guiar y ayudar a abundar en amor y manifestar el fruto del Espíritu en nosotros. Ya sabemos qué tipo de amor y demostraciones de amor son las que vienen de ti. Y ya sabemos que no hemos andado en amor, no hemos vivido en amor, no hemos abundado en amor. Y sentimos, de verdad, Señor, sentimos que hemos sido desaprobados. Y por más que nos jactamos de buena doctrina, de tanto conocimiento, de exposición bíblica, de predicación bíblica, de enseñanza y expositiva, nuestra principal carencia en nosotros, oh Dios, es llevar tu amor a los extremos, a los riesgos. No solamente en la comunidad que somos como iglesia, sino en el hogar, allí donde se robustece y se ejercita el amor, allí hemos fracasado. Perdóname, Señor. Perdóname de nuevo, perdóname. Y límpiame mi pecado. Y fija en mi corazón el poder de amar. Y hazlo en mi hogar, en mi familia, en el hogar de cada uno de nosotros, para que cada familia contribuya en la gran familia de Dios, abundando en amor. Y que otras personas que están fuera de esta familia, que aún no son tus hijos, sean alcanzadas por este evangelio de amor. Este evangelio que dice la verdad en amor. Y más pecadores crean tu palabra, reciban tu espíritu y sean parte de esta congregación. Una iglesia en amor, abundando en amor. Gracias por enseñarnos hoy. Y gracias por limpiarnos hoy. Gracias por perdonarnos hoy. Gracias por restaurarnos hoy. Gracias por darnos alivio de la culpa, de la carga. Glorioso Padre, te alabamos. En Jesucristo nuestro Señor te damos gracias. Y todos juntos decimos, amén, Señor.